Buenos días, ¿cómo están? Vamos a tener una charla muy interesante acá con la doctora Erika White. Ella hace parte del equipo de LUM. Ella es médica nutrióloga, tiene también estudios en medicina funcional y en nutrición deportiva. Entonces, lo que tiene para aportarnos hoy realmente es súper interesante. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola Alejo, ¿qué más? Bueno, entonces vamos a empezar con algunas preguntitas y vamos a ir desarrollando algunos temas. Vamos a aprovecharnos de su experiencia y sus conocimientos. Doctora, ¿tú qué piensas de los batidos de colágeno? En una época pensábamos que esos batidos de colágeno no tenían ninguna eficacia más por la absorción y la utilización, ¿Mm? ¿cierto? Pero ahora hay estudios que ya nos están mostrando de que sí tienen buena respuesta, más que todo en la parte de piel y tejidos como laxos. Todo va a depender del producto, del tipo de producto, de la absorción de la persona. Ujú. Bueno, los estudios hablan que más o menos en 90 días una suplementación diaria de colágeno hidrolizado, porque va a ser como, digamos, la mejor forma de absorberse y por consiguiente de utilizarse. Entonces, más o menos entre 3 mesecitos de suplementación puede tener respuesta en la mayoría de los pacientes. Y tiene muchas muy buenas manifestaciones, más que todo en resultados en piel. Perfecto. O sea, ¿tú lo recomendarías básicamente como para temas de mejoría de la calidad de la piel, la Sí, hidratación? hay otros estudios que han mostrado que pueden servir en personas pues ya como en enfermedades Mm, inflamatorias. Lo que pasa es que esos estudios no son tan con un soporte muy bueno, pero desde la práctica yo sí recomiendo a muchas personas ujú. ese tipo de Sí. suplementos. Ahora, no necesariamente tiene que ser una suplementación desde un suplemento pues como comercial, puede Ujú, ser suplementación desde ciertos tipos de alimentos. ujú. Por ejemplo, estamos hablando del colágeno, viene mucho desde, por ejemplo, caldos de patas de pollo, Ajá, ¿cierto? sí. Entonces, ahí uno hace el caldito y de ahí estás consiguiendo colágeno, Excelente. ¿cierto? Súper bien. Otros son gelatinas, pero yo no recomiendo gelatinas ni con saborizantes ni colorantes. Gelatina, La la sin sabor, natural, la la de sin natural. sabor, Sí. exacto, ¿cierto? Ok. Lo que pasa es que eso no le gusta a nadie porque como no tiene sabor y No todo eso, sabe. pues, cierto, no les Sí. gusta. Pero eso pudiera ser otra forma. Siempre que veamos un producto, tenemos que revisar sus ingredientes, qué tantas mezclas de cosas tienes. Ok. Entre más limpiecito sea, va a ser mucho mejor. Total, bueno, muy aclarado todo el tema. Otro tema interesante y que me parece súper relevante es, por ejemplo, los batidos de proteína. ¿Tú qué tipo de batidos de proteína recomiendas? Porque hablan de proteína vegana, hablan de derivada de suero bovino, pues es decir, un Sí. montón de cosas. ¿En qué tipo de personas lo recomiendas? ¿En qué rangos de edades lo recomiendas? Si lo recomiendas en los niños también, cuéntanos un poquito. Eso es un tema realmente más amplio de lo que uno se imagina. Listo, entonces existen proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Proteínas de origen animal estamos hablando generalmente derivados del suero de la leche, o sea, Ujú, proteína whey, ¿sí? Y estamos hablando de caseína o ujú, caseinato, ¿cierto? Más que todo son como las principales. ujú. Y de proteínas vegetales estamos hablando generalmente de leguminosas, soya, arveja, esas son las más comerciales. Mm, De estas proteínas, la que más leucina aporta es la proteína whey, que es derivada del suero de la leche, ok. ¿sí? Y esa es la que más me va a dar capacidad a mí de generar tejidos como músculo. De esta proteína whey, entonces mucha gente dice, ah, yo consumo la isolate, pues, o sea, la aislada. La aislada. Entonces, hay que especificar, todas, la hidrolizada, la aislada, son proteínas whey. ¿Cómo es el proceso? Está la proteína whey concentrada, la hidrolizan y después las aíslan. Esta aislada, en parte comercial, por tener todos esos procesos, va a ser más costosa, Claro. Ujú. pero por consiguiente va a ser la mejor utilizada. ¿Por qué? Porque se absorbe inmediatamente, no necesito muchos mecanismos digestivos para partirla y todo eso. Ajá. Entonces es como, por decir, la más pura. Pero Ujú. ojo acá, usted le pueden poner una marca que diga Isolate y realmente no es solamente aislada, sino que te viene, cuando usted mira los ingredientes, viene con hidrolizada, concentrada y demás. Entonces, depende del paciente y de parte económica también y Claro. para qué necesidades hay. Si yo tengo una persona que tiene una mala digestión y necesito subirle masa muscular, la idea es que se consiga una aislada, la más limpiecita por decirlo así. Correcto. Pero en una persona deportista que no tenga sensibilidades alimentarias, su digestión esté perfecta, no tiene intolerancia a la lactosa, que es otro punto diferente, una proteína puede ser hidrolizada, concentrada, no hay problema, ¿sí? Excelente. Ujú. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas intolerantes a la lactosa? Es decir, si yo tengo una proteína concentrada, ahí va a tener lactosa y Claro. puede ser intolerante la persona. Ujú. Pero cuando yo ya hago el proceso de hidrolización y De aislamiento, aislamiento. esta
no va a tener tampoco esa lactosa. Y esta sí Excelente. va a ser Mejor. perfecta para tolerarla. Súper bien. Pero ojo acá, si ya estamos hablando de sensibilidad alimentaria, eso es otro cuento, porque la sensibilidad alimentaria tiene que ver con tu sistema inmune. Claro. Entonces, independiente si toleras o no la lactosa, si tú eres sensible a una proteína del lácteo, ahí sí no hay cabida. Entonces, miren que este cuento no es tan fácil de yo llegar y recomendarle a todo el mundo, venga, para usted la mejor proteína es la aislada, suero la leche. Pues no, pues depende. Y fuera de eso también me hablan mucho, bueno, ¿en qué momento vamos a consumir esa proteína? También depende. Pues, ¿para qué? O sea, todo el mundo tiene unas necesidades energéticas, una parte de proteínas, unas partes grasas, unas partes carbohidratos. De esta parte de proteínas, desde ahí tenemos que analizar cuánto se come de proteínas en el día. Y eso va a provenir, lo ideal es que provenga de varias fuentes, vegetales y animales, ¿cierto? Entonces, desde ahí uno ya hace el análisis de, bueno, ¿cuánto te aportas en esto y en esto? Y si necesito más carga porque no me la como en mi alimentación, voy a suplementar. Por eso voy a utilizar esos suplementos. Claro. Me hablabas de proteínas vegetales, ya el cuento de ser vegana tiene un concepto diferente. El ser una proteína vegana significa pues que no tiene ningún, en su producción y todo eso, ningún contacto con animales ni nada en esa falla. Pero cuando hablamos de proteínas vegetales, aportan menos leucina. Y la leucina es un aminoácido que es muy esencial para producir el músculo. Entonces la proteína vegetal no va a ser la mejor para yo suplementar si yo necesito esa meta de conseguir músculo. Pero ¿qué pasa? Pues yo puedo suplementar en otros productos, pues digamos que irme llenando de proteínas de varias partes y pues ir formando eso, porque están las personas que son vegetarianas, personas que son intolerantes entonces a las otras proteínas animales. Entonces digamos que uno con eso en cada paciente va armando un rompecabezas para que pueda llegar a suplementar lo que necesita. Sí. Otro punto importante es que hay mucha parte comercial, entonces las proteínas me la empiezan a llenar de colorantes, saborizantes, edulcorantes, para darle sabor. Generalmente recomiendo unas muy limpiecitas que solamente tengan como la proteína y cada quien le va a dar su sabor. Entonces, si le quiero meter carbohidrato porque la quiero volver más hipercalórica a ese batido, pues entonces le metemos, no sé, bananito, avena, pues lo mezclamos con cositas, inclusive la grasa se la adiciono con aceite de oliva o otros tipos de grasas. ¿Para qué? Para que todo realmente sea un poco más limpio, ¿sí? O sea, sea más natural, porque realmente en la parte comercial sí existen mucha cantidad de productos y la verdad es que a veces, a pesar de que uno quiere tomar un suplemento, no es el mejor suplemento. No, de acuerdo contigo. Por todo ese montón de cosas. Tenaz. Bueno, y con respecto al rango de edades, ¿qué dosis recomiendas, por ejemplo, en las personas, en los adultos mayores? ¿Qué dosis recomiendas? De pronto, si los niños pueden o no consumirlas. Bueno, entonces, todo también depende del producto como tal y también depende de la alimentación. Entonces, cuando hablamos de suplementación, es suplir algo que yo no me lo como. Exacto. No todo el mundo necesitaría eso. Si yo tengo una buena alimentación y un buen aporte, pues no necesitaría eso. Entonces, en niños menos de 4 años uno no debería utilizar ningún tipo de este tipo de cosas. Pero si son niños que tienen mucha energía y todo eso, uno puede utilizarlo, pero muy limpia, o sea, nada de esos productos que tengan colorantes, o sea, la que no tenga edulcorante, ni saborizante, ni nada de eso en niños, pero no es una cosa que sea del día a día o que esté en una guía pediátrica de nutrición, no, o sea, es según una necesidad de pronto más importante, porque su apetito cambia según la edad y todo eso, entonces, pero no es como fijo, no. Adolescentes que estén haciendo más actividad física, deportes y todo eso, va a depender del caso, cuánto se les va a dar según el consumo. Generalmente también es esporádico, no es frecuente. En adultos mayores, como son adultos que empiezan a disminuir su ingesta de proteínas, se vuelven más sedentarios. Entonces, la energía hace que sea menor el gasto energético. Claro, entonces, la masa metabólica baja un poquito. Exacto, la tasa metabólica baja y entonces la señal a su cerebro le dice como que no, ¿para qué vas a comer si no estás gastando casi? Si no te estás moviendo. Exacto. Otra cosa que pasa es que se vuelve atrófica la lengüita, entonces los sabores ya no los sienten, entonces les da pereza comer. Y su dentadura, pues tienen algunos cambios y todo eso y pierden fuerza en acá, entonces ya les da pereza comer proteína, carnes, ¿cierto? Sí, entonces masticar, sí, total. Entonces son personas que tienen todos los factores para que disminuyan su masa muscular. Entonces ahí sí uno dice, venga, ¿qué necesitamos? Y se puede suplementar, más o menos 1 gramo por kilo de peso es la recomendación y si tenemos que subir más, 1.5.
Entonces, ahí la cosa es, bueno, también hay que revisar qué enfermedades de base tiene. Entonces, la mayoría de los adultos mayores empieza a bajar su parte funcional, digamos, del riñón. Entonces, uno mientras que garantice que ese paciente orine bien, tome buen líquido, pudiera suplementar eso. Pero yo insisto, siempre tienen que ser buenas proteínas limpias. O sea, yo no le puedo dar a un señor de edad una proteína de estas de deporte hipercalórica, no sé qué, no es como lo mejor. En nosotros adultos ya, que es como, digamos, lo más común, va a depender también de nuestra ingesta y de nuestra actividad física. ¿Sí? ¿En qué momento suplementarlos? Depende. A ver, hablan mucho de que cuando yo hago deporte, lo ideal es consumirla después. O sea, en la primera hora, hay una ventana de 4 horas, que yo voy a utilizar todos esos aminoácidos que provienen de las proteínas y todo eso. Pues, entonces, me voy a hacer deporte, me monto, no sé, en bicicleta 1 o 2 horitas, o me voy al gimnasio 1 horita, ya llego después, entonces pudiera tomarme un batido de proteína whey, por ejemplo. En esa primera hora es lo ideal, en la primera hora. Pero no significa que si yo, se me pasó la hora, no me la pueda tomar. No, me la puedo tomar a las 3 horas si quiero, o el almuerzo que viene después, o la comida que viene después. Esto también es válido. A veces se puede tomar antes, dependiendo de las condiciones del paciente. Porque vamos a tener pacientes que de pronto, primero, no resistan un ejercicio, por ejemplo, en ayunas. Primer punto. Y otro punto, o que ya llevan mucho tiempo desde la primera comida o desde la última, pues. Y otro punto es cómo es tu liberación de insulina. Porque esa comida pre del deporte, yo me voy a comer un carbohidrato, ¿cierto? Sí, exacto. La mala creencia, el mal hábito. Exacto. Pero si estás en ayunas, si sos una persona que libera insulina bastante, es ideal comerme un banano antes de irme a hacer ejercicio. Definitivamente no. No, pero si me da el babiado que decimos acá cuando hago ejercicio, entonces ¿qué hago? No, ahí sí tendrías que tomarte algo. Y ahí puede ser válido un suplemento de proteína. Entonces, mira que todo este tema de suplementación no es como tan sencillo, digamos, en sentido de que dar una recomendación general. No, es para todo el blanco o mundo. negro, No, hay muchos grises porque exactamente, realmente depende de cada persona y depende para lo que lo vaya a utilizar. Entonces, cada vez en las guías clínicas sale más la proteína whey como suplementación en cirugías bariátricas, en posoperatorios, en gente en unidad de cuidados intensivos, pues es decir, que van saliendo en procesos, cada vez está saliendo más investigaciones sobre eso. Antes le teníamos mucho miedo a los médicos a eso. Y hay todavía mucho sesgo en mucha parte desde la clínica que nos da mucho miedo utilizar esto. Pero si nosotros lo utilizamos de una forma responsable, con todas estas gabelitas que te estoy diciendo, se puede utilizar muy bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, voy a meter yo también la cuchara porque ahorita pues se ve mucho en redes sociales, no, que me voy a tomar un suplemento con células madre, o no, que me voy a echar el champú con células madre. No. Hombre, las células madre no se absorben ni por vía oral ni tampoco por la vía cutánea. Realmente eso, pues, qué pesar, las células madre están de moda, pero eso es una forma también de engañar a las personas. Entonces, definitivamente acudan a un experto en terapia regenerativa como para que les explique un poquito del tema. Otro tema muy interesante que está de moda en hombres y mujeres como tal, en personas activas y no activas, es la creatina. ¿Qué podemos conversar un poquito de la creatina, que me encanta, pues? La creatina es un muy buen suplemento, es una de las ayudas ergogénicas con mejor evidencia que hay, ¿cierto? Cuando hablo de ayudas ergogénicas es todas esas cositas que uno toma, come o hace para tener mejor respuesta o rendimiento en actividad física o deporte. La creatina es un muy buen suplemento para ayudar a mejorar mi resistencia y mi respuesta ante el ejercicio. Eso por sí solo no funciona para crear músculo como la gente piensa. Obvio. Entonces la gente me dice mucho, entonces yo tengo que subir masa muscular, tomo creatina. Pues, a ver, ¿vas a hacer actividad física? Sí, entonces eso te va a ayudar como, no es que me dé un plus de más energía, pero sí cuando yo estoy haciendo ejercicio me ayuda a tener mejor respuesta, mayor fuerza. Entonces al yo tener esa mejor respuesta, yo voy a subirle más al peso en las pesas, a tener más tiempo de ejercicio. Entonces, eso me va a hacer que yo tenga mejor musculatura. Claro, ¿cierto? mayor capacidad de trabajo, mayor estimulación, mayores adaptaciones. Totalmente de acuerdo. La creatina ahora está siendo estudiada para muchas cosas, que me parece hasta muy bacano, porque, por ejemplo, hasta para trastorno depresivo. Tiene un efecto sobre a nivel mental importante, pero entonces, como todavía las investigaciones están ahí, todo eso, sí no es como que uno la recomiende rutinariamente para este tipo de patologías, pero sí es un muy buen suplemento. Ahora, la gente dice,
eso daña el riñón, eso daña. No, o sea, cuando yo hago la medición de creatinina, ¿sí? Se me puede elevar, pero no porque haya un daño en el riñón, es porque es un efecto del suplemento en la eliminación, En la eliminación, ¿cierto? Pero no es que me esté dañando el riñón. Para nada. Cuando yo voy a investigar a una persona que le salga la creatinina elevada porque está tomando creatina, entonces yo tengo que investigar el riñón desde otros puntos de vista y hacer el estudio con otros exámenes y verificar. Hay estudios de seguridad con la creatina y Exacto. está demostrado que no genera ninguna afectación en la parte renal. Otra cosa muy interesante y es lo que se está utilizando la creatina para capacidad cognitiva. Ah, sí, eso es otro punto súper muy bonito, bueno. eso es muy interesante y se está aplicando mucho en las mujeres peri y posmenopáusicas para paliar de alguna manera todas las alteraciones que vienen con los cambios hormonales. Por ejemplo, en las mujeres perimenopáusicas, ¿qué podemos empezar como a darles como una guía o de ayuda desde la parte de nutrición para disminuir un poquito los síntomas o disminuir los efectos adversos que se presentan con la perimenopausia, que eso es de alguna manera una situación de vulnerabilidad? Sí. ¿Qué les podemos recomendar a esas mujeres que ya me empezaron los calorcitos? Sí, bueno, detrás de eso también hay mucho tema, pero pasa algo muy común. Entonces, la mujer que está en perimenopausia y llegando a su menopausia disminuye un poquito su masa muscular porque empieza a disminuir sus estrógenos. Claro. Y el estrógeno es un estímulo también que ayuda a conseguir masa muscular. Entonces, empiezan a ver con más tejido graso. Ajá. ¿Y qué empieza usted a hacer cuando le dicen que tiene tejido graso? Ah, no, yo no voy a comer grasas. Sí, tristemente. Yo no voy a comer grasas porque Así es que es. eso me está engordando y mire Ajá. todo lo que yo tengo. Y ahí el meollo del asunto, Claro. porque si dejan de comer grasita y dejan de comer un montón, pues entre esos también carbohidratos, yo necesito las grasas para movilización de vitaminas liposolubles y también de hormonas sexuales. Y entre esas hormonas sexuales está el estrógeno, testosterona, progestágenos y demás. Entonces, si yo estoy disminuyendo ese aporte, yo me voy a empeorar aquí. Entonces, con mayor razón me va a dar más sintomatología de la menopausia. Total. Entonces, en la menopausia o perimenopausia, yo tengo que cuidar buen aporte de proteínas y buen aporte de grasas. Así es. Y el tipo de carbohidrato que me como. No es quitar del todo el carbohidrato, nada de eso, sino que mirar el tipo de carbohidrato que me consumo, que no me libere mucha insulina y bueno. Pero entonces mira que muchas veces le tenemos mucho miedo a muchas cosas y realmente no, o sea, mientras que yo tengo un buen aporte de mis nutrientes, mis hormonas y mis vitaminas y mis cosas funcionan mejor, Claro. ¿cierto? Porque entonces en la perimenopausia me estoy engordando, ay no, entonces disminuyamos comida, entonces se mantienen aburridas, tristes, o nos mantenemos porque es que nosotros somos cíclicas, entonces yo me meto ahí, yo tampoco es que sea la más polla. Entonces, desde nuestra alimentación como que nos damos más palo, ¿cierto? Total, O sea, y eso es un fenómeno muy triste porque lo que tú dices, entonces disminuyen aportes de nutrientes, proteínas y grasas, porque supuestamente eso las va a engordar, pero no entienden que de alguna manera, precisamente por ese déficit de proteína, tienen que aumentar también para evitar la sarcopenia que empieza a exacto. aparecer y hacer más énfasis en el trabajo de musculación. Mejor dicho, una mujer saludable no es la flacuchentica que no tiene grasa, no, es la que tiene masa muscular y tiene algo de grasita, porque esa es la salud hormonal. Sí. Entonces, bueno, eso es un chip que tenemos que empezar a cambiar y los hombres también, a fomentarle a nuestras mujeres, es haga musculación, coma más proteína, coma más grasa, porque eso es una vejez saludable. Y no venderle la idea, no, es que te quiero ver flaca, porque tampoco, o sea, pilas. Sí, así es, Sí. total. Bueno, otro tema súper interesante y es sobre el ayuno. El ayuno realmente es algo ancestral, eso la gente lo hace muchos años, que obviamente ya con muchos autores nuevos de alguna manera se ha vuelto más de moda y de alguna manera está tratando también de impactar y favorecer un poquito la salud metabólica de muchas personas, que por el acelere que manejamos hoy en el día a día no cuidamos realmente lo que estamos ingiriendo. Entonces, ¿qué podemos hablar del ayuno? ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué es la recomendación? Estuve leyendo y de hecho hay un reporte súper interesante de la Universidad de Granada con 1000 pacientes, entre los cuales crearon más o menos como 3 ventanas de ayuno. 3 ventanas no, un grupo control donde hicieron simplemente restricción calórica. Otro grupo en el que hicieron el ayuno en las mañanas y otro grupo en el que hicieron el ayuno en las tardes. Y lo que pudieron darse cuenta es que la restricción de calorías tuvo un descenso más o menos de 2.5 kilogramos en un periodo de 2 a 3 meses, el ayuno en las mañanas de 2.3 más o menos y el ayuno en las tardes fue el más efectivo. Evidentemente eso tiene una connotación metabólica y de alguna manera fue el más efectivo que las otras dos intervenciones.
Y en cuanto a parámetros, por ejemplo, el perfil lipídico y todo eso, también tuvo mayor impacto el ayuno en las tardes. Hablemos un poquito de eso, que es muy bacano, es un tema Es- súper interesante. Hay muchos métodos. Entonces, lo que estamos hablando es que restringimos las horas en las que vamos a comer. Ah. Digamos que nosotros normalmente desayunamos a las 6 de la mañana, almorzamos a las 12 y comemos a las 7, 8 de la noche. Entonces ahí yo estoy comiendo desde las 6 de la mañana a 8 de la noche, o sea que estoy comiendo en 14 horas. Y si por allá me dio, porque me dio hambre antes de dormir a las 11 de la noche, que hay gente que Otra va vez. otra vez, o sea que eso es la hora que come, Sí. desde las 6 de la mañana hasta 11 de la noche. Ajá. O sea que en teoría esa persona tendría un ayuno, si no se despierta en la madrugada, porque hay gente que se despierta, Claro. entonces tendría un ayuno desde 11 de la noche a 6 de la mañana. Eso significa que tenía un ayuno de 7 horas. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de ventana de ayuno, estamos hablando de las horas en que no comemos. Entonces, hablamos de ventanas de 8 horas, 10 horas, 14, 16. Entonces, significa que vamos a durar, por ejemplo, 16 horas sin comer y el resto comiendo. La gente dice, no, mi ayuno es y quita una comida y piensa que ese es el ayuno. Por hora sí, por horario sí, pero está también haciendo restricción calórica porque está quitando una comida. Claro. Entonces ahí es donde yo puedo entrar en desbalance de mi nutrición porque dejo de comer proteínas, dejo de comer cosas que necesito. Entonces la idea es que si yo voy a comer, tengo un ayuno grande, pero voy a comer, no sé, di tú en una o sea, entre 6 horas, 8 horas, en esas 8 horas me tengo que comer todo lo que yo necesito. Claro. Entonces ahí es la persona le empieza a decir a uno, no, pero es que yo quedo muy lleno, a mí no me da. Entonces, yo no sé cómo va a ser, pero tiene que comerse las cosas como necesita. Claro, ¿cierto? así es. Entonces, ahí partimos de una base. ¿Todo el mundo es capaz de hacer ayuno? Desde la parte digestiva, no todo el mundo es capaz de hacer ayunos. Es cierto. ¿Por qué? Primero porque o tienen una digestión muy lenta, Ajá. entonces si tú tienes una digestión muy lenta, comer en un periodo de, no sé, de 6 horas, todo lo que necesitas en el día, no te da. Entonces lo que tienden a hacer es quitar una comida, Ajá. entonces ahí es una restricción calórica y puede entrar en déficit nutricional. Entonces hay que ser muy claras como en esa parte operativa. Claro. ¿Sí? Ahora bien, desde la parte, supongamos que una persona tenga una buena digestión y se queda capaz de comer ese alimento en esas horas. Perfecto, listo. ¿Qué le sirve a esa persona el ayuno? El ayuno tiene muchos beneficios de regeneración celular. Es como un reseteo que el cuerpo hace, es una autorregulación. Entonces, yo no estoy comiendo energía desde mis alimentos, ¿de dónde lo obtengo? Entonces, empiezo a activar mis otras vías metabólicas para obtener energía. Claro. ¿Y desde dónde voy a obtenerlas? Desde mis tejidos de reserva. Entonces, ahí empiezo a gastar tejido graso. Voy a hacer un montón de regeneraciones en el cuerpo y utilización de productos y desechos también de productos desde el cuerpo. Entonces, ahí es donde hablan de regeneración celular, células que ya no están buenas, entonces las botamos. Hay y dos vías empiezan súper cosas, ¿cierto? interesantes, las vías de mTOR y de AMP quinasa, Sí. que de alguna manera, el AMP es como la molécula que de alguna manera está involucrada en la consecución de energía. Entonces, cuando ya tenemos mucho de eso, básicamente es porque adolecemos de ATPs, falta, ¿cierto? La molécula de la energía, el famoso ATP. Entonces, cuando se expresa mucho de esa AMPK, se liberan de alguna manera otras vías de señalización y activan lo que llamamos autofagia. ¿De qué? De organelas, de un montón de estructuras ahí, por ejemplo, viñedas básicamente, ya es un poquito más complejo, que son las ubiquitinas y otras células, pues otras estructuras muy interesantes. Entonces, claro, organelas viejas y autofagia y de alguna manera se recicla todo ese material. Entonces, ya empezamos a tener otro concepto que se llama músculo de alta tasa de recambio, que es un músculo no tan grande, pero más funcional y mejor estructurado, que eso es otra cosa. No, de verdad, es súper interesante. Claro, entonces no es que el ayuno intermitente no sea para todo el mundo, o sea, sería lo ideal todos llegar a tener momentos de ayunos, pero ¿cuál es la cosa? Que es que si digestivamente no te da o metabólicamente tampoco estás preparado, porque mírame acá, si hay una persona que utiliza su energía solamente o está acostumbrado a comer mucho carbohidrato, entonces su energía va a ser, la obtención de esa energía va a ser rápida y no estimula la utilización de proteínas, de grasas o inclusive desde sus reservas de tejido graso. Entonces yo no puedo meter a un ayuno a una persona que está dependiendo siempre de lo que se come en carbohidratos, porque entonces lo llevo siempre a una hipoglicemia y ahí es donde se sienten malucos, dolor de cabeza, maluqueras, hasta
síncope, demás, ¿cierto? Entonces, Claro. digamos que uno tiene que ir entrenando a la persona para eso. Metabólicamente, Claro, es que total. es la parte metabólica, es la parte digestiva y es la parte también desde su rutina. Ajá. ¿Cierto? Porque entonces ahí también vamos a hablar de esos horarios. El que mejor conviene es desayunar, almorzar y si voy a hacer ayuno, la última comida ser 4 de la tarde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que cuando yo como, hago una digestión, pues partí los alimentos en mi estómago, eso se demora alrededor de 2 horas, 3 horas, eso pasa al intestino, se absorbe, después pasa eso al hígado, el metabolismo, eso se demora otras 3 horas. Si yo como la última comida a las 8 de la noche, mi metabolismo lo estoy haciendo, la obtención de energía la estoy haciendo ya cuando yo ya esté acostada durmiendo. Sí. Y entonces voy a obtener energía. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Ah, como esta persona está dormida, ¿yo qué voy a hacer con esa energía? Ah, no, pues si no se la va a gastar ni caminando, ni haciendo ejercicio, ni pensando, pues, cree tejido graso. Exacto. O sea, nosotros somos diurnos. Del día, Del claro, día, o sea, así nosotros no es. somos para hacer metabolismo y creación de un montón de cosas en la noche. Ajá. Sí se hacen muchas funciones en la noche, pero digamos que no es para yo estar comiendo tarde. Total. Y el problema es que para la mayoría de las personas se van acostumbrando a tener una alimentación así, de quitar el desayuno, porque le queda más fácil, porque entonces tengo que madrugar, tengo que ir a Ajá, cosas, o sea, como para la exacto. parte ya del estilo de vida, Sí, y es sí. más cómodo yo llegar y desayunar tarde o almorzar en la primera comida del almuerzo y ya después llegar a la casa tranquilo a comerme Claro. todo lo que no me comí en el Y el día. cuerpo necesita ese momento de reposo también para hacer anabolismo y no estar enfocado en Exactamente, hacer todo ese gasto exactamente, energético en la digestión. Claro, y claro, hay un tema importante, la secreción de hormona de testosterona y claro, de hormona de crecimiento se da un pico entre las 9 y 11 de la noche. exactamente. Fundamental para el Exacto, anabolismo. exacto. No, Entonces yo no, estoy total. ahí como entreteniendo mi sistema de metabólico en otra cosa, qué voy a hacer con esta energía y todo, donde debería estar concentrado en otras. Pero sacar a las personas de esa parte de la cultura Ajá. se ha hecho difícil, porque entonces leemos, no, es que entonces yo ya no desayuno, mi primera comida empieza a tal hora. Entonces tenemos que volver a esa parte de nuestros ancestros Así y todo, es. ¿cierto? Que se acostaban temprano, Ajá. comían muy Con la temprano, luz. exacto, con la luz, o sea, usted ya a las 6 de la tarde, Ya es aquí no hay luz, descanso, aquí ya es, cálmese, exacto, encalétese porque las fieras están exacto, sueltas. Entonces, exactamente, así es, así es. exactamente, Eso tiene así que es. cambiar, total. Y hay otro tema súper interesante y es la testosterona. En hombres y mujeres, todos tenemos testosterona. Sí. Entonces, finalmente, pues es un tema un poquito delicado porque de alguna manera es también entender que, pues, qué alimentos favorecen mi producción endógena de testosterona, porque no necesariamente tenemos que siempre recurrir a qué, a inyectarnos testosterona, aplicarnos parches de testosterona, pero qué nos puede ayudar también o qué hábitos de alguna manera pueden favorecer también una higiene o salud hormonal para nosotros. Hay otra cosa que son los disruptores hormonales, que también pues obviamente desde la medicina funcional, hey, hay que estar alertas con este tipo de cosas. Hablemos un poquito que ese tema es muy bacano también. Las hormonas son un tema complejo y es muy sensible. Es decir, cualquier modificación que vos hagas desde un suplemento o un medicamento, así sea, eso, imagínense que eso viene en microgramos, nanogramos, Claro. pues eso entra y te hace una irregularidad fácil. El ejemplo es que nosotros las mujeres tomamos anticonceptivos y eso viene en unas microdosis y te hacen Un cambios. impacto. Ajá. Exacto. Y como es complejo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos unos ciclos. El ciclo ovárico es un ciclo que suben y bajan las hormonas por días y todo eso. Entonces hay que conocer bien ese ciclo para saber cómo esa suplementación va a impactar realmente para mi beneficio. Entonces eso no puede ser manejado por cualquier persona, que es que en el gimnasio me dijeron que me tomara estas pastillitas porque a fulanito de tal le funcionó y le creció músculo y yo necesito... Eso no es saludable, no es... Entonces en personas que realmente se hayan entrenado para utilizar todo este tipo de suplementos en la parte hormonal. Desde la parte fisiológica, entonces ya hablamos, somos cíclicos. Nosotras como mujeres somos más cíclicas, más movimiento hormonal durante el mes, o sea, ¿cierto? Sube y baja, las diferentes tipos de hormonas, testosterona, progestágenos y estrógenos. Ustedes como hombres no tienen tanta volatilidad en esa sí tenemos volatilidad. algo, un comportamiento medio Eso, cíclico también, exacto. pulsátil, Exacto, también es pero no tan cíclico, marcado pero como no tan ustedes. marcada como nosotros, entonces también sí hay diferencias entre hombres y mujeres. Desde la alimentación, lo importante es que yo tenga un buen aporte
calórico que me aporte lo que yo necesito. ¿Cómo me doy cuenta yo en eso? Pues hay métodos, o sea, uno desde la parte, ya cuando uno les hace la revisión clínica, pues hay unos equipitos que se llaman impedanciometrías y te evalúan y te calculan la tasa metabólica basal. Ajá. Y uno ya según la actividad del paciente, uno más o menos pues calcula las calorías extras, exacto, y ahí te puedes uno calcular cuánto más o menos puede estar gastando una persona. Eso no es exacto, estos cálculos no son una cosa, pero es una aproximación. Cuando yo sé los gastos energéticos más aproximados del paciente, de ahí yo tengo que saber cuánto va de proteínas, cuánto va de carbohidratos y cuánto va de grasas. Pero lo importante es que sí tengan un aporte calórico adecuado para esa persona, porque cuando yo empiezo a bajar la cantidad de aporte calórico de la persona, el cuerpo empieza a consumirse él mismo. Ajá, ¿Sí? es cierto. ¿Cierto? Entonces, si desde la parte yo quiero subir masa muscular y necesito fuerza y necesito energía y me estoy gastando a mí mismo, ¿qué me voy a gastar? Total. El tejido graso también y el tejido muscular, pero sí, óigame, si usted está consumiendo mucho carbohidrato, el carbohidrato genera liberación de insulina. Claro. Esa insulina no deja gastar mi tejido graso de reserva. Ajá. Entonces, si yo estoy comiendo poquito, ¿qué me voy a gastar? El músculo. Claro. ¿Cierto? Primer punto. Ahora bien, las que comen muy buena proteína, comen muy buena grasa, pero no producen tejido graso. Es las personas que van mucho al gimnasio, que van a hacer mucho deporte, que montan mucha bicicleta, que tienen porcentajes de grasa corporal muy bajitos. Eso no es bueno. Tampoco. Definitivamente. Porque el tejido graso, bueno, hay un tejido graso claro y pardo, bueno. No voy a entrar pues como a especificar bien eso, pero hay un tejido graso que es metabólicamente bueno, o sea, que necesitamos, y ese me va a aportar fuera de la termorregulación, o sea, que si me voy para una parte de frío no me dé tanto frío, y cuando estoy sin comer, que me soporte la energía, también hay movilización de vitaminas y movilización de hormonas, una conversión de hormonas sexuales en el tejido graso. Entonces, persona que tenga muy poquito tejido graso, porcentajes debajo de 15, que están en 10, eso no es bueno. Ahí es donde hace muchos años hablábamos de la triada del atleta, estos atletas que generalmente se veían mujeres porque pues ahí se notaba, se les iba el periodo menstrual, no ovulaban y todo eso porque eran pues un palito. La densidad mineral, exacto. O sea, también y entonces, susceptibilidad a fracturas. Claro, todo eso se afectaba, pero ahora también vemos eso no es solamente de atletas, eso se ve ahora mucho en la gente fitness, que queremos tener pues los cuadritos, que es el porcentaje de grasa corporal, que se nos monten mucho los músculos y entonces empiezan a haber fallas. ¿Y en dónde se empiezan a ver fallas? Baja líbido, baja energía, el ciclo. mucho frío, entonces el estado del ánimo también bajo, porque es que tu cuerpo empieza a regular y dice, venga, es que usted no tiene como de dónde sacar, bájele la alergia. Ni para sacar neurotransmisores y hormonas que modulan la parte anímica también. Exacto. No, tenaz. ¿Tú has escuchado lo que dicen un gordito contento? Claro. Eso hay que manejarlo con cuidado. Obvio, claro. ¿Cierto? Por el tema de la gordofobia. Por el tema, exacto, sí. Pero eso tiene un sentido. ¿Por qué? Porque entonces la gente en el común dice que es que yo no hago dietas porque entonces me pongo triste, pero es porque también cuando hacen dietas restrictivas, la persona le baja el estado del ánimo por la energía vital, la energía vital. Entonces, eso hay que manejarlo con cuidados. No porque a mí se me van los cuadros, yo voy a ser saludable. Tengo que mirar todo un panorama en general. Entonces las hormonas funcionan mucho con mi tejido graso, pero un tejido graso no inflamado. Eso es otra cosa, porque el tejido, claro, el exceso de tejido graso también genera, eso comporta como una glándula y libera un montón de citoquinas y componentes inflamatorios que también van a afectar y finalmente son disruptores hormonales también. Por ejemplo, el hombre obeso también tiene un hipogonadismo, una disminución de la testosterona, la libido también disminuye. Entonces, claro, es un tema de balance, de equilibrio. De balance. Así es. Disruptores endocrinos me parece un tema súper plus porque, a ver, hay mucha controversia y cuando vos y yo estudiamos medicina, el disruptor endocrino no existía y las cosas detox no existían. Es cierto. Yo me acuerdo, los profes de uno le decían, no, eso el cuento de detox. Jugos detox, cosas detox, ese tipo de cosas. Claro. Y desde que yo me gradué y empecé a ver que la gente no respondía como a muchos tratamientos básicos, que cada vez están más enfermos, pero punta de medicamentos y todo eso, por eso fue que yo empecé a migrar a otros tipos de conocimientos y abrirme más y a ser más abierta, digamos, de otros tipos de cosas. Y ahora sí, necesitamos
ayudar a nuestro cuerpo a eliminar. Eliminar. Nuestros hígados están cargados, nuestro sistema linfático está cargado, todo está cargado. Y cada vez perdemos nuestros mecanismos de autorregulación, porque entonces no nos alimentamos bien, no descansamos bien, no eliminamos bien, no Así hacemos es. nuestras deposiciones adecuadamente, no orinamos bien, o sea, y fuera de eso nos cargamos de muchas cosas. Nuestro estilo de vida ya tiene más cosas. Claro. Mi abuelita no se pintaba el pelo como yo. Claro, vivían más sencillo, más simple. Exacto. Hoy en día hay muchas Mi cosas. bisabuela no se pintaba las uñas como yo. Yo quiero vivir en este mundo donde también utilizo cosas comerciales porque somos sociedad. Sí, Pero entonces, ¿hasta qué punto yo vivo una parte y cómo me autorregulo? Entonces, en la medida que yo estoy más expuesto, más tengo que consumir alimentación saludable, tengo que descansar más y si tengo la posibilidad de hacer cosas detox para ayudarme, pues lo hago, porque en eso depende de qué tan expuesto estoy. Claro. Y tú eres el que decides a qué vas a estar expuesto. Entonces, mis abuelos o mis tíos me decían, pero es que ustedes ahora son, pues, todo les cae mal, todo les cae mal. Claro, es que estamos más expuestos. Pero hay que limpiarnos un poquito. Exacto, descansamos menos. La información, el electromagnetismo, de todo es muy bacano, los celulares, y muy bacana la vida, se nos vuelve, pues, podemos absorber más información, pero pues, estamos más contaminados. Entonces, aquí viene desde la parte de la alimentación, ¿qué cosas detox existen? Eso, pues, en la nutrición existen cosas, información que es difícil de saber qué tanta fuerza desde la investigación y evidencia científica. A veces para nosotros es muy difícil porque las investigaciones son complejas, porque una nutrición depende también de medicamentos, de estilo de vida, o sea, claro, ¿cierto? La interacción entre esas cosas. Aislar cada variable es casi imposible en el mundo real, entonces es muy complicado. Exacto. Sí, a veces no hay que ser tan radicales con que no, es que esto tiene evidencia, esto no. Ajá. A ver. Exacto. Pero lo que sí es importante es que nosotros necesitamos soportar todas esas vías metabólicas. ¿Y eso con qué se soporta? Con micronutrientes, vitaminas. Claro. Las vitaminas, unos son antioxidantes, ¿cierto? Entonces, tenemos que meterle eso. ¿Y de dónde vienen? Frutas y verduras. ¿Cómo es la mejor manera de consumirme esas frutas y verduras? El beneficio de las frutas y verduras son porque tienen fibra también. Así es. Tienen antioxidantes y vitaminas, entonces sí tienen fibra. Pero si yo hago un batido, le estoy cortando esa fibra. Total. Y si fuera eso lo cuelo, porque no me gusta sentir el coso, ¿qué tal? Ahí me estoy tomando solamente ya la fructosa con las vitaminas. Vitaminas sí tiene, pero no tiene la fibra. Entonces me estoy metiendo ya en un problema metabólico porque va a liberar más insulina, ¿sí? Y la fibra también de alguna manera ayuda a la formación de la microflora. Claro, y eso es otro cuento también. Es cierto. Otro mundo, ¿cierto? Total. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de tomarme los jugos verdes? Entonces, ¿son buenos los jugos verdes? Sí, son buenos, claro, son buenos. Pero ¿cómo es la mejor manera? Que tengan su fibra, no los cuelen, ¿sí? Y licúenlo más bien poquito, pues no le metan mucha fruta, porque entonces la fruta es más fácil de quitarle la fibra y tú le das el sabor con la fruta, pero ahí estás metiendo fructosa ya, claro. De más fácil absorción, porque la fructosa no es que sea mala. O sea, eso también es otro punto. Es el exceso de fructosa, la rapidez con la que se absorbe esa fructosa. Digamos que es un estímulo extra para mi páncreas, pero no significa que yo no pueda consumir fructosa. Ahora hay personas que no toleran la fructosa por otros componentes, bueno, que no vamos a entrar en detalle en este podcast, pero la idea es que sí sepamos que dependiendo de cómo yo prepare ese jugo verde va a ser más beneficioso. No es que no le quitemos la fibra, o sea, eso no se le puede quitar. Si le quitas la fibra a ese jugo verde, no te sirve para lo que queremos que sirva. Es cierto. Y bueno, y otro punto es que así yo me tome mi jugo verde, debo consumir mis verduras y mis frutas normalmente. No es que la voy a dejar de consumir. Exactamente. La sigo necesitando, además porque sigo necesitando la fibra. Exactamente, porque entonces también tendemos, no, es que yo me tomo un juguito verde en con eso ya es ayunas y ya suficiente. con eso, no sé qué, Esa no es usted mi come ensalada verduras, del no, día. exacto, no, espere, que no es lo uno lo otro, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Otros mecanismos detox, pues existen muchos, de hecho, pues aquí ahora ya pues han salido en suplementos y en la medicina bioreguladora también sirve pues para montar esquemas pues detox. No todo el mundo lo necesita, dependerá de su estilo de vida, de lo que tú quieras. Claro. Pero sí es necesario que nosotros ya, desde el momento de vida en el que estamos, empecemos a pensar de que sí es necesario cada vez ser más limpios. Tratar de ayudar a nuestra eliminación, digamos, de tóxicos, ¿sí? Entre más yo pueda controlar ese ingreso de tóxicos, mejor.
por ejemplo, desde el agua, usar filtros. Si yo salgo aquí, pero yo veo que hay mucha contaminación, pues no salgo en la hora pico de los carros. Evitar los microplásticos, todos los envases Exacto, también, exacto. Entonces, claro. que yo no tenga cosas de plástico, libres de BPA, pues Ujú. mínimo. Cosas Exponernos un cerca. poquito más a la luz solar en los horarios adecuados, Exactamente. tratar de estar menos en interiores todo el tiempo expuestos a luz de interior. Sí. Sí, no, total, y cambiar hábitos que de alguna manera faciliten también lo que tú decías, el descanso y la salud mental. Y ahí venimos también al descanso, que sea reparador. Total, Vea, las guías de sueño y todo eso dicen que mínimo 3 horas de desconexión antes de dormirme de pantallas. total. 3 horas. Usted se acuesta por ahí a las 10 de la noche, o sea, desde las 7 o 6 de la tarde tenés que estar Ujú, desconectado. Eso es ujú. duro en la sociedad ahora. Sí, Electromagnetismo. Usted apaga el wifi de su casa en la noche. Si lo apagamos, listo, pero sus vecinos lo apagan. sí, exacto, estamos muy expuestos. Hablan de un rango de 5 metros como mínimo, pero claro, si el vecino aquí tiene su pared y a veces de pronto eso no garantiza también un poquitico de Pues pantalla y eso yo protección. siempre me pregunto. Yo abro ayer con el Sí, wifi, estos vecinos, todos nos tienen estos conectados. vecinos que... Sí, sí, Bueno, y otra cosa es también promover actividades al aire libre. así es. O sea, una metidita en el mar, una metidita en un río, Una una caminata. caminada Mm, con naturaleza. O sea, lo de abrazar un árbol, claro, o sea, realmente eso. Entonces, funciona. eh, ese tipo de cosas las hemos perdido, Sí, ¿cierto? Pero entonces no es que me vaya a la playa a tomar cervecita y a quedarme, no, o sea, es decir, venga, métase realmente a la playa, a recibir el sol en la hora disfrútela. que es, métase al mar, ahí hay sales y todo eso rico, pero también entonces esté con la naturaleza y no se Claro. exponga a cosas, porque entonces ya no haces nada. Bueno, yo creo que por hoy concluimos ya nuestra charla. Seguro que vendrán muchas dudas, muchas inquietudes y la idea es que pues este sea un espacio precisamente para que todos aprendamos bastante.